Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre algo que muchos de ustedes estaban esperando. A los 60 años, el Dr. Misael González finalmente habló sobre aquello que todos nosotros ya sospechábamos desde hace mucho tiempo. Si quieren saber todo sobre esta revelación importante, quédense conmigo hasta el final del video. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Vamos a empezar. El aire caliente de La Habana golpeaba las ventanas del pequeño apartamento donde nació Misael González en 1966. Su madre, enfermera en el hospital local, solía contar historias sobre los pacientes que atendía, despertando en el niño una curiosidad natural por la medicina. Mientras otros chicos jugaban béisbol en las calles polvorientas, Misael prefería observar cómo su madre curaba pequeñas heridas de sus hermanos menores con una delicadeza que parecía mágica. La infancia de Misael transcurrió entre los libros de texto que su madre traía a casa y las conversaciones médicas que escuchaba durante las cenas. Su padre, mecánico de profesión, no entendía completamente la fascinación de su hijo por la medicina, pero respetaba su determinación. En una Cuba marcada por las limitaciones económicas, tener un sueño tan ambicioso requería una voluntad de hierro. A los 15 años, Misael ya había decidido su futuro. Pasaba horas estudiando en la biblioteca pública, preparándose para los exámenes de ingreso a la universidad. Sus profesores notaron rápidamente su talento excepcional y su capacidad para comprender conceptos complejos con facilidad. No era solo inteligente, era persistente y disciplinado de una manera que impresionaba a todos los adultos que lo conocían. El día que cumplió 17 años, Misael recibió la noticia que cambiaría su vida. Había sido aceptado en la Facultad de Medicina de La Habana. Su familia celebró con una modesta fiesta, pero para él significaba el primer paso hacia un objetivo que había visualizado desde niño. Sin embargo, estudiar medicina en Cuba durante los años 80 no era tarea fácil. La universidad funcionaba con recursos limitados. Los libros de texto escaseaban, los laboratorios tenían equipos obsoletos y muchas veces las clases se interrumpían por cortes de electricidad. Pero Misael encontró en estas dificultades una oportunidad para desarrollar su creatividad y resourcefulness. Compartía libros con compañeros, formaba grupos de estudio y aprovechaba cada minuto disponible para aprender. Sus profesores pronto reconocieron en él a un estudiante excepcional. No solo dominaba la teoría médica, sino que mostraba una empatía natural con los pacientes. Durante las prácticas clínicas, los supervisores notaban cómo Misael se conectaba genuinamente con las personas, escuchaba sus preocupaciones y explicaba los procedimientos de manera comprensible. El 15 de agosto de 1990 marcó un momento histórico en su vida. Con apenas 24 años, Misael González se graduó como médico, obteniendo reconocimiento académico por su desempeño sobresaliente. Su tesis sobre medicina preventiva en comunidades rurales llamó la atención de varios profesores y colegas. Inmediatamente después de la graduación, comenzó su residencia en pediatría. El trabajo con niños confirmó lo que ya sospechaba: tenía un don especial para la medicina. Sin embargo, mientras atendía a pequeños pacientes en hospitales con limitaciones severas, una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Estados Unidos representaba oportunidades que Cuba simplemente no podía ofrecer, y esta realización lo llevaría a tomar la decisión más difícil de su vida. El año 1991 trajo consigo la decisión más valiente y aterradora de la vida de Misael González. Dejar Cuba significaba abandonar todo lo conocido, su familia, sus amigos, su idioma nativo y, lo más doloroso, empezar de cero una carrera médica que había construido con tanto esfuerzo. Pero la visión de un futuro con mejores recursos y oportunidades para ayudar a más pacientes fue más fuerte que el miedo. El proceso de inmigración fue más complicado de lo que había imaginado. Los primeros meses en Miami fueron una montaña rusa emocional. Misael se enfrentó a barreras que nunca había considerado. El inglés médico era completamente diferente al inglés básico que había estudiado. Las regulaciones sanitarias estadounidenses eran complejas y el sistema de salud funcionaba de manera totalmente distinta al cubano. Para sobrevivir económicamente, aceptó trabajos que estaban muy por debajo de su formación. Trabajó como traductor en clínicas, asistente en laboratorios e incluso como cuidador de ancianos. Cada día que pasaba sin ejercer la medicina era frustrante, pero Misael entendía que era parte de un proceso necesario.
Durante las noches, después de jornadas agotadoras, estudiaba para los exámenes de revalidación médica. El sistema estadounidense exigía que los médicos extranjeros demostraran sus conocimientos a través de una serie de exámenes extremadamente rigurosos. El Usle United States Medical Licensing Examination se convirtió en su obsesión durante años. No era suficiente saber medicina, tenía que dominarla en inglés y adaptarse a protocolos y estándares completamente nuevos. Entre 1996 y 1998, Misael vivió los años más intensos de su vida profesional. Combinaba trabajo de tiempo completo con estudios nocturnos, sacrificando tiempo de descanso y vida social. Su determinación impresionaba a quienes lo conocían. Muchos inmigrantes médicos se rendían en el proceso, pero él mantenía una disciplina férrea que recordaba a sus días de estudiante en La Habana. Finalmente, en 1998, llegó el momento que había esperado durante 7 largos años. Misael González obtuvo oficialmente su licencia para ejercer medicina en el estado de Florida, registrada bajo el número M80610. Esa pequeña tarjeta de identificación médica representaba no solo años de estudio y sacrificio, sino también la validación de que sus sueños eran posibles. Los primeros años como médico licenciado en Estados Unidos fueron de adaptación constante. Misael trabajó en varios hospitales y clínicas de Miami, observando, aprendiendo y adaptándose a la cultura médica estadounidense. Descubrió que, aunque la tecnología era más avanzada, la esencia de la medicina seguía siendo la misma: escuchar, diagnosticar y curar. En 2002, después de años ganando experiencia y construyendo una reputación sólida, Misael tomó otra decisión importante: establecer su propia práctica médica. Eligió enfocarse en la comunidad hispánica de Miami, donde su experiencia cultural y lingüística se convertían en ventajas significativas. Sus pacientes no solo encontraban en él un médico competente, sino también alguien que entendía sus inquietudes culturales y se comunicaba en su idioma nativo con naturalidad y comprensión genuina. La consulta médica ya no era suficiente para el Dr. Misael González. A mediados de los años 2000, mientras atendía pacientes en su clínica de Miami, comenzó a recibir invitaciones para participar en programas de televisión locales. Las emisoras hispanas habían notado algo especial en este médico: tenía el don de explicar temas complicados de salud de manera que cualquier persona pudiera entender. Su primera aparición fue en un programa matutino de una estación local. Le pidieron que hablara sobre la diabetes, un problema grave en la comunidad latina. Misael no usó términos médicos complicados ni estadísticas confusas. Simplemente explicó qué le pasaba al cuerpo cuando alguien tenía diabetes, usando comparaciones que todos conocían. Habló del azúcar en la sangre como si fuera sal en una sopa: un poco está bien, pero demasiada arruina todo el plato. La respuesta del público fue inmediata. Las llamadas al programa no pararon durante días. La gente quería saber más, quería que este doctor regresara. Y así fue como Misael comenzó a aparecer regularmente en televisión, no como una estrella buscando fama, sino como un médico genuinamente preocupado por educar a su comunidad. Las apariciones en televisión local pronto llamaron la atención de cadenas más grandes. Telemundo, una de las principales redes hispanas del país, lo invitó como consultor médico. Era exactamente lo que necesitaban: un profesional con credenciales sólidas que pudiera conectar con millones de televidentes latinos en todo Estados Unidos. En Telemundo, Misael encontró su verdadera vocación mediática. No se limitaba a dar consejos generales. Respondía a preguntas específicas de los televidentes, explicaba noticias médicas complicadas y siempre terminaba sus intervenciones con consejos prácticos que la gente podía aplicar ese mismo día. Fue en estos programas donde nació su apellido más famoso: el doctor del pueblo. No fue algo planeado por un equipo de marketing. Los propios televidentes comenzaron a llamarlo así en sus cartas y mensajes. Veían en él a alguien que realmente se preocupaba por ellos, que hablaba su idioma y entendía sus problemas específicos como inmigrantes y minorías. El apellido se pegó porque era verdad. Misael nunca perdió la conexión con la gente común. En televisión mantenía la misma calidez que mostraba en su consulta. Contaba historias de sus pacientes, siempre protegiendo su privacidad, pero usando sus experiencias para enseñar lecciones importantes sobre salud. Su popularidad en televisión no solo aumentó su reconocimiento público, sino que también impactó directamente su práctica médica.
Más pacientes llegaban a su consulta, no solo de Miami, sino de otras partes de Florida e incluso de otros estados. Habían visto al doctor del pueblo en televisión y confiaban en él antes de conocerlo personalmente. Esta confianza no era casualidad. Misael había demostrado, programa tras programa, que su prioridad era educar y ayudar, no impresionar con conocimientos técnicos. Su presencia en televisión se había convertido en una extensión natural de su trabajo como médico, y la comunidad latina de Estados Unidos tenía ahora a alguien en quien podía confiar completamente para temas de salud. Después de décadas tratando enfermedades, el doctor Misael González comenzó a hacerse una pregunta incómoda: ¿por qué esperamos hasta que la gente se enferme para ayudarla? Esta reflexión marcó un punto de inflexión en su carrera médica. Ya no quería ser solo el doctor que curaba, quería ser el doctor que evitaba que sus pacientes necesitaran curación. A finales de los años 2010, Misael notó un patrón preocupante en su consulta. Los mismos problemas se repetían: diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos. Todas enfermedades que, en muchos casos, se podían prevenir con cambios en el estilo de vida. Pero la medicina tradicional parecía enfocarse más en tratar los síntomas que en atacar las causas. Esta realización lo llevó a buscar nuevos conocimientos. A los 50 años, cuando muchos médicos ya se sienten cómodos con lo que saben, Misael decidió volver a estudiar. Se especializó en medicina antienvejecimiento y regenerativa, campos que entonces eran considerados alternativos por muchos colegas tradicionales. Las nuevas certificaciones no fueron fáciles de obtener. Misael tuvo que viajar frecuentemente para tomar cursos intensivos, estudiar investigaciones científicas recientes y aprender técnicas que apenas se estaban desarrollando. Su familia y algunos colegas cuestionaron esta decisión. ¿Por qué cambiar algo que ya funcionaba bien? La respuesta llegó cuando Misael comenzó a aplicar estos nuevos conocimientos con sus pacientes. En lugar de simplemente recetar medicamentos para la diabetes, empezó a trabajar con planes nutricionales específicos. En vez de solo controlar la hipertensión con pastillas, incorporó técnicas de manejo del estrés y rutinas de ejercicio personalizadas. Los resultados fueron sorprendentes. Pacientes que habían sido dependientes de múltiples medicamentos por años comenzaron a reducir sus dosis. Personas que se sentían cansadas y sin energía recuperaron su vitalidad. La clave estaba en tratar a la persona completa, no solo la enfermedad. En 2025, esta filosofía lo llevó a aceptar el cargo de director médico del Lifeway Center, un innovador centro de medicina integrativa en Miami. No fue una decisión tomada a la ligera. El centro representaba exactamente la visión que Misael había desarrollado, un lugar donde la prevención fuera tan importante como el tratamiento. En el Lifeway Center, Misael pudo finalmente implementar su enfoque completo de la salud. Sus consultas ya no duraban 15 minutos. Tomaba tiempo para conocer la vida completa de cada paciente. Preguntaba sobre sus relaciones, su trabajo, sus preocupaciones, sus hábitos de sueño y alimentación. Su mensaje se había vuelto claro y consistente: la verdadera medicina no está en las pastillas, sino en cómo vivimos cada día. Alimentación nutritiva, sueño reparador, ejercicio regular y manejo adecuado del estrés no eran solo recomendaciones, eran la base de una vida larga y saludable. Este enfoque revolucionario estaba a punto de llevarlo a hacer una confesión que cambiaría para siempre la percepción que el público tenía de él. La popularidad televisiva del Dr. Misael González abrió puertas que nunca había imaginado. A principios de los años 2020, varias editoriales comenzaron a contactarlo con una propuesta que lo emocionó: escribir un libro. No querían un manual médico aburrido lleno de términos técnicos. Querían su historia, sus experiencias, los secretos que había aprendido durante décadas como médico. El resultado fue Secretos de Médico, las cosas que nunca esperé, un libro que se convirtió en bestseller entre la comunidad hispana. En sus páginas, Misael compartió por primera vez detalles íntimos de su formación en Cuba, describiendo las aulas austeras de la Universidad de La Habana, los hospitales con recursos limitados y los profesores que marcaron su vocación. Pero el libro no se quedó en nostalgia. Misael relató con franqueza brutal los desafíos de ejercer medicina en Estados Unidos siendo un médico extranjero. Habló de las noches sin dormir estudiando para los exámenes de revalidación, de los prejuicios que enfrentó, de los momentos en que dudó si había tomado la decisión correcta al dejar Cuba.
Lo más poderoso del libro fueron sus reflexiones sobre la profesión médica. Misael cuestionó el sistema de salud estadounidense, criticó la medicina mercantilista y defendió un retorno a la relación humana entre médico y paciente. No tenía miedo de ser controversial, tenía 60 años y había ganado el derecho a decir la verdad. El éxito del libro lo catapultó como conferencista. Universidades, asociaciones médicas y organizaciones comunitarias competían por tenerlo como speaker principal. Sus conferencias no eran típicas presentaciones académicas. Misael contaba historias, hacía reír al público y siempre terminaba con mensajes prácticos que la gente podía aplicar inmediatamente. Una conferencia particularmente memorable fue en la Universidad de Miami, donde habló ante 2.000 estudiantes de medicina. Su mensaje fue directo: no estudien medicina para ser ricos. Estudien medicina para cambiar vidas. El dinero llegará, pero la satisfacción de curar viene solo cuando realmente se preocupan por sus pacientes. Paralelamente, Misael entendió que las redes sociales eran el futuro de la comunicación médica. A sus 50 años, cuando muchos de su generación se resistían a la tecnología, él abrazó plataformas como Facebook, Instagram y YouTube. Su estrategia era simple: contenido valioso, lenguaje sencillo y interacción genuina. Sus transmisiones en vivo se volvieron eventos esperados. Cada martes y jueves, a las 7 de la tarde, miles de personas se conectaban para escuchar sus consejos. Respondía preguntas en tiempo real, desmitificaba información falsa sobre salud y siempre terminaba recordando a sus seguidores que las redes sociales no reemplazaban una consulta médica real. Los posts más exitosos eran videos cortos donde explicaba conceptos médicos usando objetos cotidianos. Para explicar la hipertensión, usaba una manguera de jardín. Para hablar de colesterol, comparaba las arterias con tuberías de una casa. Esta simplicidad conectó con millones de personas que finalmente entendían su propia salud. Su presencia online también le permitió llegar a comunidades que nunca había alcanzado. Recibía mensajes de seguidores en México, Colombia, España y otros países hispanohablantes. Su influencia había trascendido las fronteras geográficas y culturales. Sin embargo, esta creciente popularidad también traía desafíos inesperados. Los contratos para programas de televisión se multiplicaban, algunos más prestigiosos que otros. Pronto tendría que tomar decisiones difíciles sobre qué oportunidades aceptar y cuáles rechazar, decisiones que pondrían a prueba sus principios y su integridad profesional. En 2018, una llamada cambió el rumbo de la carrera mediática del Dr. Misael González. Los productores de Caso Cerrado, el popular programa de televisión de Ana María Polo, le ofrecieron convertirse en el médico consultor oficial del show. La propuesta era tentadora: mayor exposición nacional, un salario considerable y la oportunidad de llegar a millones de televidentes diariamente. Al principio, la participación de Misael en Caso Cerrado parecía perfecta. Su rol era proporcionar opiniones médicas expertas durante los casos que involucraban temas de salud, accidentes o disputas relacionadas con tratamientos médicos. Ana María Polo lo presentaba como nuestro querido Dr. Misael y la audiencia lo recibía con cariño y respeto. Los primeros meses fueron exitosos. Misael aportaba credibilidad científica a un programa que a menudo trataba temas delicados. Cuando aparecían casos de negligencia médica, él explicaba los procedimientos correctos. Cuando surgían disputas sobre diagnósticos, ofrecía claridad médica que ayudaba tanto a Ana María como a los participantes. Sin embargo, gradualmente comenzó a sentirse incómodo con la dinámica del programa. Los casos se volvían cada vez más dramáticos, las emociones más exageradas y las situaciones más inverosímiles. Como médico entrenado en el método científico, Misael empezó a cuestionar la autenticidad de lo que presenciaba diariamente. Las señales de alarma se intensificaron cuando varios medios de comunicación comenzaron a publicar investigaciones sobre Caso Cerrado. Reportajes detallados revelaban que muchos casos eran dramatizaciones, que los participantes eran actores contratados y que las situaciones se exageraban para generar mayor impacto televisivo. Misael se encontró en una posición comprometedora. Su presencia en el programa le daba legitimidad médica a situaciones que, según estas investigaciones, podrían ser completamente ficticias. Colegas médicos comenzaron a hacer comentarios sarcásticos sobre su participación. Algunos pacientes en su consulta privada mencionaban haber visto casos médicos raros en Caso Cerrado y preguntaban su opinión.
La gota que derramó el vaso llegó durante un caso particularmente controvertido sobre una supuesta cirugía mal realizada. El participante describía síntomas médicos que Misael sabía que eran imposibles según la ciencia médica establecida. Cuando intentó aclarar las inconsistencias, los productores le pidieron que fuera menos técnico y más entretenido. Esa noche, Misael reflexionó profundamente sobre su carrera y sus valores. Había dedicado décadas a construir una reputación basada en la honestidad científica y la educación médica seria. ¿Valía la pena arriesgar todo eso por la popularidad televisiva? Las conversaciones con los productores se volvieron tensas. Misael insistía en mantener estándares médicos rigurosos, mientras ellos priorizaban el entretenimiento y las audiencias. Pronto se hizo claro que sus visiones sobre el programa eran irreconciliables. La decisión final llegó después de meses de conflictos internos. En una reunión tensa con los productores, Misael anunció su retiro del programa. No hubo drama público ni declaraciones controversiales. Simplemente dejó de aparecer, y Caso Cerrado continuó sin su médico consultor oficial. Después de su salida, Misael se concentró en proyectos que consideraba más alineados con su ética profesional. Regresó a sus conferencias médicas, intensificó su presencia en redes sociales y se enfocó en su trabajo clínico. Había aprendido una lección valiosa sobre los límites entre entretenimiento y responsabilidad médica. La fama televisiva, como Misael pronto descubrió, era tan impredecible como el clima de Miami. Después de años siendo una figura constante en los programas hispanos, comenzó a experimentar lo que todos los personajes públicos enfrentan eventualmente, los altibajos naturales de la industria del entretenimiento. Los cambios empezaron sutilmente. Programas que habían sido su hogar durante años comenzaron a modificar sus formatos. Los productores buscaban caras más jóvenes, contenido más sensacionalista o enfoques diferentes que supuestamente atraerían mejores ratings. Misael, que se había acostumbrado a apariciones regulares, de repente se encontró con menos invitaciones y horarios menos favorables. La experiencia fue humillante de maneras que no había anticipado. Llamadas que antes se devolvían inmediatamente ahora tardaban días en ser respondidas. Reuniones que solían ser cordiales se volvieron frías y puramente comerciales. Los mismos ejecutivos que antes lo trataban como familia ahora hablaban de nuevas direcciones creativas y cambios demográficos en la audiencia. Pero el golpe más duro no vino de los ejecutivos televisivos, sino de sus propios colegas médicos. Durante una conferencia de la Asociación Médica de Florida, un prestigioso cardiólogo hizo comentarios públicos sobre médicos que se rebajaban apareciendo en programas de entretenimiento. Aunque no mencionó nombres, toda la sala sabía a quién se refería. Los murmullos en el ambiente médico se intensificaron. Colegas que antes lo saludaban con respeto ahora evitaban el contacto visual en conferencias. Algunos hospitales donde había dado charlas educativas comenzaron a distanciarse. La medicina tradicional, con su cultura conservadora, no veía con buenos ojos que uno de los suyos se mezclara demasiado con el mundo del espectáculo. Estas críticas fueron particularmente dolorosas porque Misael siempre había mantenido sus estándares profesionales. Nunca había promovido productos cuestionables, nunca había dado consejos médicos irresponsables y siempre había sido transparente sobre las limitaciones de la información televisiva. Pero la percepción, en el mundo médico, a menudo importa más que la realidad. Los periodos de menor visibilidad le enseñaron lecciones valiosas sobre la volatilidad de la fama. Descubrió que había pacientes que venían a su consulta solo porque lo habían visto en televisión, pero también había otros que desconfiaban de él por la misma razón. La exposición mediática era un arma de doble filo que podía tanto construir como destruir una reputación profesional. Durante estos meses difíciles, Misael reflexionó profundamente sobre sus prioridades. ¿Había sacrificado demasiado de su dignidad profesional por la popularidad? ¿Era posible ser un médico serio y una personalidad televisiva al mismo tiempo? ¿Valía la pena el costo personal y profesional de la fama? La respuesta llegó gradualmente. Misael decidió que no abandonaría completamente los medios, pero sería mucho más selectivo con sus apariciones. Solo participaría en programas que respetaran su expertise médico y le permitieran mantener su integridad profesional. Esta nueva selectividad inicialmente significó menos ingresos y menor exposición, pero también trajo algo invaluable: paz mental.
pudo dormir sabiendo que cada aparición pública representaba genuinamente sus valores como médico. Su público fiel, aquellos que realmente valoraban su conocimiento médico por encima de su personalidad televisiva, se mantuvo leal. Sus redes sociales siguieron creciendo, sus conferencias seguían siendo solicitadas y, más importante, su consulta médica nunca había estado más llena de pacientes que buscaban medicina de calidad. Los ciclos de la televisión habían enseñado a Misael que la verdadera estabilidad profesional no podía depender de los caprichos del entretenimiento, sino de la solidez de su trabajo médico y la confianza genuina de sus pacientes. En 2023, Misael despertó una mañana para descubrir que, según Internet, estaba muerto. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de familiares preocupados, pacientes confundidos y periodistas buscando confirmación de la noticia. Un rumor había comenzado en redes sociales y se había extendido como fuego. El querido doctor Misael González había fallecido durante la noche. La noticia falsa se originó en un perfil de Facebook que afirmaba tener información de fuentes cercanas a la familia. Otros usuarios compartieron la publicación sin verificar, agregando sus propios detalles inventados. En cuestión de horas, RIP Dr. Misael se había vuelto tendencia en varias plataformas de redes sociales hispanas. Pero esta no era la primera vez que Misael enfrentaba rumores sobre su salud. Durante años, había circulado información falsa sobre supuestas enfermedades graves. Algunos decían que tenía cáncer, otros que había sufrido un infarto masivo. Cada rumor parecía más elaborado que el anterior, con detalles específicos sobre hospitalizaciones inexistentes y tratamientos que nunca había recibido. La respuesta de Misael fue directa y efectiva. Esa misma tarde, organizó una transmisión en vivo desde su oficina en el Ifeway Center. Apareció sonriente, vestido con su bata médica, y comenzó con una frase que se volvió viral: como pueden ver, los rumores sobre mi muerte han sido enormemente exagerados, parafraseando a Mark Twain. Durante la transmisión de 1 hora, Misael no solo desmintió los rumores de su fallecimiento, sino que aprovechó para abordar otros temas que habían estado circulando. Habló abiertamente sobre los cambios físicos que había experimentado con los años, incluyendo un notable aumento de peso que había generado comentarios en redes sociales. Sí, he subido de peso, admitió con su característica honestidad. Tengo 60 años y, como muchos de ustedes, he luchado con mantener un peso saludable. Predico lo que practico, pero también practico lo que predico. Nadie es perfecto, y la salud es un proceso continuo, no un destino final. Esta transparencia sobre sus propias luchas con el peso resonó profundamente con su audiencia. Los comentarios de la transmisión se llenaron de mensajes de apoyo de personas que se identificaron con sus desafíos. Muchos agradecieron su honestidad, diciendo que se sentían menos solos en sus propias batallas contra el sobrepeso. Misael también aprovechó para explicar cómo funcionan los rumores en la era digital. Como médico y figura pública, educó a su audiencia sobre la importancia de verificar información antes de compartirla. En medicina, siempre buscamos una segunda opinión para diagnósticos importantes, explicó. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las noticias que leemos en Internet? La estrategia de enfrentar los rumores directamente se volvió su sello distintivo. Cada vez que surgía información falsa, Misael respondía rápidamente con hechos, humor y transparencia. Esta postura no solo neutralizaba los rumores, sino que fortalecía su credibilidad con el público. Los intentos de dañar su reputación mediante información falsa tuvieron el efecto contrario. Su audiencia se volvió más protectora y leal, defendiéndolo activamente en redes sociales cuando aparecían nuevos rumores. Habían aprendido a confiar en él como fuente directa de información sobre su propia vida y salud. Esta experiencia con las fake news también influyó en su práctica médica. Comenzó a dedicar más tiempo en sus consultas a educar pacientes sobre cómo identificar información médica falsa en Internet, un problema creciente que afectaba directamente la salud pública. Sin embargo, manejar constantemente rumores y polémicas tenía un costo emocional que pocos conocían. En el verano de 2022, los seguidores más atentos del Dr. Misael González notaron algo inusual: sus publicaciones en redes sociales se habían vuelto menos frecuentes. Las transmisiones en vivo que durante años habían sido regulares como un reloj suizo comenzaron a espaciarse. Los videos educativos que subía 3 veces por semana se redujeron a uno ocasional. Los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar. ¿Dónde estaba su querido doctor?
¿Había pasado algo grave? Las especulaciones comenzaron a circular nuevamente, pero esta vez Misael decidió adelantarse a los rumores con una honestidad que sorprendió incluso a sus más cercanos colaboradores. En una transmisión en vivo desde su casa, no desde su oficina como era habitual, Misael apareció visiblemente más delgado y con una expresión más seria de lo normal. Sus primeras palabras fueron directas. Quiero hablarle sobre algo personal que he estado enfrentando estos últimos meses. Explicó que había estado experimentando episodios de fatiga extrema que inicialmente atribuyó al estrés y a la edad. Como médico, sabía que era fácil ignorar las señales que su propio cuerpo le enviaba. Nosotros los médicos somos terribles pacientes, admitió con una sonrisa cansada. Siempre pensamos que sabemos qué nos pasa y que podemos manejarlo solos. Después de semanas de resistirse, finalmente había buscado ayuda médica especializada. Los estudios revelaron problemas de tiroides y niveles elevados de cortisol, consecuencias directas del estrés crónico que había manejado durante años de exposición pública constante. No era nada que pusiera en peligro su vida, pero sí requería cambios significativos en su estilo de vida. He pasado décadas diciéndoles a ustedes que cuiden su salud, que no ignoren las señales de su cuerpo, que busquen ayuda cuando la necesiten, reflexionó durante la transmisión. Es hora de que practique lo que predico. El diagnóstico había sido un despertar brutal. Misael se dio cuenta de que en su búsqueda por ayudar a otros a vivir vidas más saludables, había descuidado su propia salud física y mental. Las presiones de mantener una imagen pública perfecta, de estar siempre disponible para sus seguidores y de manejar las constantes polémicas habían cobrado su factura. La decisión de reducir su presencia digital no fue fácil. Sus redes sociales no eran solo una plataforma profesional, se habían convertido en una parte fundamental de su identidad. Pero su médico tratante fue claro, necesitaba reducir el estrés significativamente o enfrentaría problemas de salud más serios. Durante estos meses de menor actividad pública, Misael redescubrió aspectos de su vida que había abandonado. Volvió a cocinar, algo que había amado en su juventud pero que había relegado por falta de tiempo. Comenzó a caminar por la playa temprano en las mañanas, antes de que Miami despertara completamente. Retomó la lectura de novelas, no solo literatura médica. Sus seguidores respondieron con una comprensión y apoyo que lo conmovió profundamente. Los comentarios en sus redes sociales se llenaron de mensajes de aliento, historias personales de otros que habían enfrentado desafíos similares y agradecimientos por su transparencia. Muchos escribieron que su honestidad sobre sus propias luchas de salud los había inspirado a buscar ayuda para problemas que habían estado ignorando. Ver al doctor Misael cuidándose me recordó que yo también necesito hacerlo, escribió una seguidora de Colombia. Otro comentario desde México decía, gracias por enseñarnos que hasta los doctores necesitan doctores. Esta experiencia personal transformó la manera en que Misael abordaba la medicina preventiva. Sus consultas se volvieron más profundas, preguntando no solo sobre síntomas físicos sino también sobre el bienestar emocional y el manejo del estrés de sus pacientes. Marzo de 2020 cambió el mundo para siempre, y el Dr. Misael González supo inmediatamente que su comunidad lo necesitaría más que nunca. Cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Estados Unidos, la población latina se encontró en una posición particularmente vulnerable. Muchos trabajaban en empleos esenciales. Vivían en espacios multigeneracionales y tenían acceso limitado a información médica confiable en español. Misael canceló sus planes de reducir su exposición pública. La crisis sanitaria era más importante que su descanso personal. Desde su oficina en el Ifeway Center, comenzó a transmitir en vivo diariamente, algo que no había hecho ni en sus momentos de mayor popularidad televisiva. Estas transmisiones se convirtieron en un salvavidas informativo para miles de familias hispanas. Sus explicaciones sobre el virus fueron un modelo de comunicación médica clara. No usó términos técnicos complicados ni gráficos confusos. En su lugar, explicó cómo se transmitía COVID-19 usando analogías que todos podían entender. Comparó las partículas del virus con semillas de diente de león flotando en el aire, y explicó por qué las máscaras funcionaban usando el ejemplo de un paraguas en la lluvia. Uno de sus videos más impactantes fue una demostración práctica de lavado de manos usando pintura fluorescente. Mostró cómo las personas creían que se habían lavado las manos correctamente, pero bajo la luz especial se veían las áreas que habían quedado contaminadas. El video se volvió viral,
siendo compartido por organizaciones de salud pública en todo el hemisferio. Cuando comenzaron a circular teorías conspirativas sobre las vacunas en las comunidades latinas, Misael enfrentó el desafío directamente. Organizó sesiones de preguntas y respuestas en vivo donde abordaba cada preocupación específica. No descartó los miedos de la gente, los reconoció como válidos y luego explicó pacientemente la ciencia detrás de las vacunas. Entiendo por qué tienen miedo, decía frecuentemente. Si yo fuera ustedes, también tendría preguntas. Pero déjenme explicarles exactamente cómo funcionan estas vacunas y por qué creo que son seguras para mi familia y para la suya. Su credibilidad en la comunidad se volvió crucial cuando las autoridades de salud pública de Miami-Dade le pidieron que participara oficialmente en las campañas de vacunación. Misael aceptó sin dudarlo, sabiendo que su voz podía marcar la diferencia entre vida y muerte para muchas familias. Las campañas fueron innovadoras en su enfoque cultural. Misael no solo hablaba de estadísticas, hablaba de abuelas, de trabajadores esenciales, de familias enteras viviendo bajo el mismo techo. Entendía los dilemas específicos que enfrentaba la comunidad latina y dirigía sus mensajes directamente a esas preocupaciones. Durante los momentos más difíciles de la pandemia, cuando los hospitales estaban saturados y las muertes aumentaban diariamente, Misael se convirtió en una fuente de esperanza y información confiable. Sus transmisiones no solo educaban, consolaban a familias que habían perdido seres queridos y daban esperanza a quienes luchaban contra la enfermedad. El impacto de su trabajo durante la pandemia fue reconocido oficialmente cuando el alcalde de Miami-Dade le otorgó una declaración especial por su servicio excepcional a la comunidad durante la crisis de salud pública más grave del siglo. Pero para Misael, el verdadero reconocimiento llegaba en forma de mensajes de familias que habían tomado decisiones informadas gracias a su educación, que se habían vacunado a tiempo o que habían protegido a sus seres queridos siguiendo sus consejos. A los 60 años, mientras se prepara para hacer la confesión que ha mantenido en secreto durante décadas, el Dr. Misael González puede mirar hacia atrás y ver una carrera que desafió todas las expectativas. Desde aquel joven estudiante de medicina en La Habana que soñaba con ayudar a la gente, hasta convertirse en una de las voces médicas más reconocidas y confiables de la comunidad hispana en Estados Unidos. Su trayectoria representa algo más que el éxito profesional individual. Es la historia de un inmigrante que se negó a conformarse con la supervivencia y en su lugar construyó un puente entre dos mundos. El riguroso ambiente de la medicina académica y la necesidad desesperada de información médica accesible en las comunidades latinas. El Ifeway Center, donde ahora sirve como director médico, se ha convertido en un modelo de lo que él considera el futuro de la medicina. No es solo un lugar donde la gente viene cuando está enferma, es un espacio donde aprenden a mantenerse saludables. Las salas de espera han sido reemplazadas por áreas de educación donde los pacientes pueden asistir a charlas sobre nutrición, técnicas de relajación y ejercicio adaptado. Su libro Secretos de Médico, Las cosas que nunca esperé continúa siendo un bestseller, no solo por las historias que cuenta, sino por la honestidad brutal con la que examina tanto los éxitos como los fracasos del sistema médico estadounidense. Las universidades de medicina ahora lo usan como texto de estudio para enseñar a futuros médicos sobre la importancia de la comunicación efectiva con los pacientes. Las redes sociales, que una vez vio como una herramienta simple de comunicación, se han convertido en una plataforma educativa masiva. Sus videos sobre prevención de enfermedades han sido traducidos a múltiples idiomas y utilizados por organizaciones de salud pública en toda América Latina. Su enfoque de usar analogías simples para explicar conceptos médicos complejos ha sido adoptado por médicos en todo el mundo. Pero quizás su legado más importante no esté en los libros escritos o los programas de televisión, sino en las miles de personas que tomaron control de su salud después de escuchar sus consejos. En los diabéticos que aprendieron a manejar su condición, en las familias que se vacunaron durante la pandemia, en los jóvenes que eligieron estudiar medicina inspirados por su ejemplo. Su decisión de alejarse de Caso Cerrado y otros programas controversiales, aunque costosa financieramente, se ha revelado como una de las más acertadas de su carrera. Le permitió mantener la credibilidad que ahora lo convierte en una voz autorizada durante crisis de salud pública. El trabajo que desarrolla actualmente en medicina preventiva y regenerativa está sentando las bases para lo que podría ser su contribución más duradera al campo médico. Sus protocolos de longevidad saludable están siendo estudiados por investigadores y podrían influir en cómo se practica la medicina preventiva en las próximas décadas. Sin embargo,
Hay algo que ha pesado en su conciencia durante todos estos años de éxito público. Una verdad que ha guardado celosamente, que ha moldeado cada decisión profesional que ha tomado, y que finalmente está listo para revelar. Una confesión que cambiará para siempre como el público entiende no solo su carrera, sino también los desafíos que enfrentan los médicos inmigrantes en Estados Unidos. ¿Y qué les pareció esta revelación del Dr. Misael González, amigos? Fue realmente sorprendente descubrir lo que finalmente admitió después de tantos años, ¿verdad? Cuéntenme aquí en los comentarios cuál fue su reacción y qué piensan sobre todo esto. Siempre leo todos los comentarios y me encanta conversar con ustedes. Si este video les fue útil, déjenme su like para ayudarme. Y si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora y activen la campanita para recibir todas las novedades de primera mano. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo.